Bienvenida, familia nocturna, a esta oscura fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. Antes de iniciar el día de hoy, esta oscura duendil pirata, pero sobre todo, guerrera fogata de historias, tengo que decirles que en esta temporada en la que estamos en esta guerra, que como familia vamos a ganar, tengo que mencionarte que el episodio de hoy va a tratar acerca de historias siniestras, vecinos malévolos y demonios macabros. Pero antes de decirte todo eso, tengo dos noticias muy importantes. La primera es que si tú vives en Puebla y en Pachuca, en Puebla el día 6 de agosto nos vemos por allá. Y en Pachuca el día 8 de agosto, o sea, en 3 semanitas, nos vemos en Puebla y en Pachuca para que tengas la experiencia de Hablemos de lo que no existe directamente en vivo. Así es que vete preparando, así como para este episodio. Ve por algunas cosas que tomar, ve por algo que comer. Siéntate o donde estés, acomódate y ponte a gusto. Pero no se te ocurra apagar la luz, porque estamos a punto de iniciar esta oscura fogata de historias. Comenzamos. Cuatro años, familia nocturna, se dice fácil, pero contando historias de terror una y otra vez, tiene sus complicaciones. Por un lado viene esta situación en la que, aún como narrador o como equipo, nos podemos sugestionar de repente. Y ya ha habido algunas ocasiones en las que decimos, oye, el ambiente se siente extraño. Pero por otra parte, viene uno de los acontecimientos más complicados de este lado. Y es que a veces siento o sentimos como si ya hubiéramos escuchado de todo, que ya es difícil que algo nos sorprenda. Por eso, este episodio en especial es muy importante para nosotros, porque hay 3 pequeños encuentros que nunca había escuchado de hablar algo así, que no tengo la menor idea de lo que son, y tal vez tú puedas ayudarme a aclarar estas ideas. René tiene 25 años, está en su segundo trabajo, y este segundo trabajo, desde que llegó a él, desde que le ofrecieron el puesto, sabía que era un reto. Él había comenzado como cualquier persona después de haber terminado una facultad, una universidad, en un punto en el que sabía que llevaba 5 años aprendiendo cosas, pero a la vez sentía que no sabía nada. En el primer trabajo que tuvo, se dio a la tarea de aprender y se lo tomó muy en serio. Ahora sí, de forma práctica, en el mundo laboral, cada error que tenía era un aprendizaje nuevo. Cada cosa que se le pasaba y por lo que lo regañaban se ponía a hacer apuntes. Cada vez que alguien en su entorno hacía algo que él no conocía, iba, le preguntaba, sacaba información y se veía que era un tipo verdaderamente comprometido. Cuando lo buscó una empresa externa, y externa me refiero del país, era una empresa internacional, y lo buscaba específicamente a él, y le habló del sueldo, le brillaron los ojos, pero cuando le dijo las responsabilidades, mira, René no miente, y dice, hasta los pies se me pusieron a temblar. Salí de ahí, de esa entrevista de trabajo que había sido virtual, con las piernas y las manos, pero lánguidas, me temblaba el cuerpo entero y me sudaban los pies y las manos como no tienes idea. Nunca había estado tan nervioso. Te digo por qué, porque dije que aceptaba. Les pedí 4 semanas para poder dejar todo en orden en mi trabajo. Me dijeron que no había ningún problema, pero es que nunca jamás en mi vida había tenido tantas responsabilidades como las que me iban a dar. Por un lado estaba agradecido por todas estas cuestiones de tenerme esa confianza, pero por el otro lado yo pensaba, ¿en qué cabeza cabe que yo me puedo encargar de todo eso si yo soy nuevo? Pero mira, las cosas se dan por algo, las oportunidades se aprovechan y yo dije que era algo que podía hacer. Al momento, al día de hoy que te estoy mandando esto, llevo 2 años en ese puesto. Y ha habido días maravillosos, pero ha habido días infernales, horribles, donde todo, absolutamente todo sale mal. Y yo ya he descubierto que las cosas en esos días, desde el primer momento, se empiezan a revelar. Y las puedes anticipar. Y empiezas con cosas pequeñas. Por la mañana del día que me ocurrió lo que te voy a decir, desde que me levanté y pisé el suelo me dolió el pie y dije, ya empezó mal esto. Cuando me metí al baño, el agua salió helada y por más que dejé abierta el agua caliente, nunca salió. Cuando salgo de la casa porque no tenía gas en ninguna parte, descubro que la compañía me había cortado el servicio. En algún momento olvidé pagarlo igualmente por las cosas de la empresa que me tenían embebido las últimas semanas y ahora no tenía gas. Estaba harto, fastidiado y apenas llevaba 20 minutos después de que me había levantado. Cuando voy manejando,
me aparece la leyenda de que debo de llevar mi auto ya al concesionario para que le haga una revisión o para que le haga su mantenimiento. Y eso me vuela la cabeza, porque faltan 7 días para que me paguen mi quincena y ya no tengo un peso, ni para pagar el gas, muchísimo menos para el mantenimiento. Y los últimos 2 meses no me había administrado bien, así es que mis tarjetas de crédito las tengo a tope. Estaba que no podía. Parecía que todo iba a ir muy mal y después respiré hondo, me relajé y dije, René, no te hagas ideas. Llego al trabajo, me hablan para una junta importante en RH. Cuando llego, solo está mi jefe y la jefa de RH y me levantan una carta en la cual hay un par de compromisos que si no cumplo los siguientes 90 días, me van a dar las gracias, pero ya no voy a ser necesario en la empresa. Todo se me vino abajo. El resto del día no me pude enfocar, decisiones que tomé las tomé mal, no pude hacer las cosas bien, entonces estaba nervioso, fastidiado, molesto, se me olvidó comer, me dolía la cabeza. Cuando venía de regreso a casa, me detengo en un alto y justo cuando estoy ahí, una persona con algún tipo de problema en su mente se para enfrente del auto, se baja los pantalones y hace sus necesidades sobre mi vehículo. No podía hacer nada. Yo estaba impactado, no podía creer lo que estaba viviendo y yo dije ya, nada más falta que me lo haga un perro encima y cuando vuelvo a caer en cuenta de que no, creo que esto es bastante peor que esa situación. Me fastidié tanto que dije, por favor, ya lo único que quiero es llegar a la casa, prepararme un sándwich e irme a dormir. Mañana será otro día, ya mañana veré qué hacer. Necesito que mi cerebro descanse, estoy fastidiado, harto, demasiado cansado. Es más, no me importa si me termino comiendo el sándwich en el piso y me quedo dormido ahí. No me importa, lo que necesito ya es comer y descansar. Y traía un dolor de cabeza que no te puedo decir, narrador. Llego a la casa, abro la puerta, para ese momento mis manos están temblando. Las llaves no entran y para la cuarta o quinta me desespero tanto que grito una majadería en voz alta y escucho al lado izquierdo mío una persona aclarándose la garganta y cuando volteo, mi vecino lleva de la mano a su niño pequeño de 5 años y lo volteo a ver con una cara de vergüenza y nada más le digo perdón y me ve con una mirada de reprobación completa y voltea con su niño y le dice, esas son palabras que nadie debe de decir, ¿verdad, vecino? Y yo nada más muevo la cabeza de arriba abajo y le digo, sí, discúlpenme, no son buenas palabras. Entro a mi casa fastidiado, harto, con miedo de lo que va a pasar en el trabajo, arrepentido de lo que acabo de hacer ahorita, avergonzado. Ya lo único que quiero es prepararme mi sándwich. Me encantaría hacerme algo un poquito más sustancioso, pero no tengo gas, no lo pagué. Así es que ya, fastidiado, molesto, pero con unas ganas enormes de que se acabe el día, voy caminando hacia la cocina. Y justo cuando estoy a 2 pasos del umbral que me queda a mano derecha, veo que hay una luz que viene desde la cocina y se me hace muy extraño. Yo tengo mi ritual para salir de mi casa. Camino a la cocina, me preparo algo, prendo la luz cuando lo estoy preparando, apago la luz y me voy. Y en eso me viene que la luz está encendida. Yo no la dejé encendida. Y entonces recuerdo la mañana que no me terminé preparando nada y digo, bueno, igual cuando entré y revisé el gas, tal vez dejé las llaves del gas abiertas. Y entonces comienzo en la cabeza a darme muchas vueltas cuando desde dentro de la cocina sale disparado un plato por el aire y cae en el piso y se quiebra. Y yo no puedo creerlo. Hay alguien en mi casa. Yo no tengo pareja. Mi familia no vive en la ciudad. Yo vivo solo. No tengo un solo amigo que tenga copias de estas llaves. Vivo en una colonia privada. La seguridad, digamos que no es la mejor del mundo, pero es una colonia muy segura. Nunca ha habido un asalto, no puede ser que yo sea el primero. Y en eso pienso, hoy es el peor día de tu vida. Tal vez sí eres el primero. Así es que doy un paso más, pero el paso que doy no intento hacer que mis huellas no suenen. Lo marco. Doy un paso fuerte, ¡pa!, con un pie, ¡pa!, con el otro, intentando que alguien ahí me escuche y ver qué ocurre. En mi mano traigo entre los dedos las llaves de la entrada. Y digo, si se viene, que pase lo que tenga que pasar. Y nada más veo donde sale volando otro plato, otra taza, se rompen los dos. Y entonces digo, ¿qué pasa? ¿Quién es? Y otros 2, un plato, una taza que era mi favorita, sale volando, se cae. Y es una cosa idiota, narrador.
porque debí haber pensado más, pero tal vez fue las malas noticias una tras otra, el hecho de sentir que mi lugar seguro ya no lo era, o tal vez que me iban a despedir, que sentí como si ya no tuviera nada que perder. Tal vez fue el hambre que no desayuné ni comí nada en ese día, porque me aventé directamente hacia dentro de la cocina. Mi cocina es pequeñita, entras, del lado izquierdo está el refrigerador, volteando, digamos, hacia enfrente, no hacia donde tú entras, y entre el refrigerador y la encimera de enfrente hay un espacio de unos 70-75 centímetros. Cabe perfectamente para que yo me voltee, pero no hay dos personas que quepan ahí, tendrían que ser sumamente pequeñas. Toda mi cocineta es como una U. Lo que se ve cuando vas entrando al final es una mesita que es parte, digamos, de la encimera, donde acomodé 2 sillas y comes viendo hacia la pared. El resto es la tarja donde lavas las cosas, la estufa, y también en la parte de arriba tengo cajones y abajo también tengo unos cajoncitos. Es toda mi cocina, es pequeñita, pero me funciona muy bien, vivo soltero. Entonces, cuando entro ahí, no pensé que me iba a topar de frente con la persona. Actué de manera muy idiota. Yo voy con las llaves en la mano, levantadas así como si fuera una gran amenaza, 2 llaves pequeñitas de candado que me salen de un dedo. Voy caminando así y cuando estoy a punto de entrar, sale otra taza volando y enojado digo ¡basta! Y donde entro, me doy cuenta que estoy allá en la cocina y ahí mi cabeza hace que no vea lo que está enfrente de mí. No me lo permite, no me deja ver lo que está enfrente de mí. Porque me saturo de imágenes mentales tan fuertes que me pierdo en la realidad por un segundo. En mi cabeza estoy viendo a una persona bajando del segundo piso, toda vestida de negro, y que viene con unas correas y viene armado, y veo a alguien que está ahí en la cocina armado que me está apuntando, y es ahí cuando me doy cuenta de la estupidez que acabo de cometer. No sé ni cuántas personas hay en la casa, no sé qué intenciones tienen, están rompiendo las cosas, y yo voy con 2 llaves chiquititas entre mis dedos, y me da un miedo que no te puedo ni expresar. Me pongo pálido al instante, doy un paso para atrás, y nada más levanto las manos como diciendo, ya me doy, no soy una amenaza. Se me caen las llaves de las manos cuando me doy cuenta que estoy solo. No hay nadie ahí. No tengo ventanas en mi cocina. No hay puertas en mi cocina. No hay nadie ahí. ¿Qué pudo hacer que salieran disparados los platos, las tazas, mi taza favorita? Volteo a ver a todas partes y se me viene a la mente algo. Un niño. Aquí hay un niño. Se metió algún hijo de vecino, está haciendo la travesura y se escondió en uno de los cajones. Me ayuda eso a retomar mi compostura, me alineo la espalda, pongo mis hombros en mejor posición, me quito el miedo de encima, me empodero y hablo con la voz como más fuerte, más profunda que tengo. Ya sé que estás aquí, sal ya de los cajones. Y donde digo eso, enfrente de mí, al lado de la estufa, se abre lentamente un cajón. Y narrador, de ahí nada más veo que sale, yo no te sé decir si es una mano lo que vi. Lo que sí te puedo decir es que si esa cosa era piel, es la piel más negra que he visto en mi vida. Y no era una piel normal, era carbón con forma de mano. La textura no era textura de piel, era textura de piedra. Y estaba agarrando así la puertecita mientras la abría. Yo empecé a temblar, me agacho por las llaves, me salgo corriendo de la casa y me voy directamente con el vecino que me había visto con una cara de ofendido. Le toco la puerta y le digo, por favor, vecino, se metieron en mi casa. Y entonces me ve asustado y dice, pues llámale a la policía. Y le digo, por favor, acompáñame. Cuando cruzamos el umbral de la puerta, narrador, el vecino se queda con la boca abierta y yo ya no supe ni qué hacer. Y entendí que lo que estaba pasando en mi casa no eran ladrones. Desde la entrada, piso, pared y techo, todo estaba marcadas por manos negras, como si alguien se hubiera puesto carbón en las manos y te hubiera llenado así, puras huellas de manos por todas partes. El problema es que cuando ya se fue mi vecino, porque no supo cómo ayudarme y yo entendí que no era una cuestión de ladrones, porque fueron 5 segundos o 6 los que tardé en ir a su puerta y que él me acompañara para que me llenara toda la planta baja de todas esas huellas de mano, no es posible. Nadie, no hay forma. Bueno, cuando ya estuve solo en la casa, me di cuenta que eran patrones. Todas las huellas venían desde ese cajón, iban formando como una espiral por todas partes y se iban extendiendo a lo largo de todos lados, pero si las seguías, te iban llevando el recorrido
hasta que llegabas a ese cajón. Después de eso, mandé bendecir la casa, traje una amiga que hacía limpias, empezamos a hacer grupos de oraciones en la noche de lo que encontrara, y de ahí a la fecha del día de hoy no me ha vuelto a pasar nada. Te voy a decir algo que es súper estúpido, es algo muy idiota, pero es algo que me funcionó, y esto se lo quiero pasar como tip a toda la familia nocturna porque a mí me funcionó. Después de eso, al día siguiente, me pasaron dos cosas. Tenía mucho miedo de mi casa, pero ya el resto de los problemas que tenía no tenían importancia, ninguna. Así es que pude sacar mi trabajo adelante, me empezó a ir muy bien en la empresa y me di cuenta que mentalmente yo le estaba cargando peso a todo lo demás. Ahora que sí tenía un demonio enfrente, todo lo demás era un juego de niños. Si el caso que te acabo de contar estuvo extraño, prepárate porque los siguientes dos están a otro nivel totalmente. Tenemos a Noelia. Noelia es una persona también normal, común y corriente. Ella tiene un trabajo, pero al mismo tiempo es ama de casa. No es una cuestión impuesta por su pareja, por su esposo, es algo que los dos decidieron. El tipo es tan malo cuando quiere ordenar las cosas que termina haciendo que la casa quede muchísimo peor que cuando estaba desordenada. Cada vez que él quiere barrer y trapear, no, tienes que ver el chacolotero que deja por todas partes. Tierra aventada por aquí y por allá, paredes manchadas, pisos manchados, y lo peor del caso es que él no lo puede observar. Es como si fuera ciego ante sus ojos, porque cuando llega Noelia, o llegaba en aquel tiempo, y se le presentaba enfrente y le decía, ¿qué carajos es esto? Él le decía, ¿qué tal? ¿Cómo me quedó? Como si fuera algo de lo cual se pudiera sentir orgulloso. Y mientras él veía un lugar despejado, Noelia veía manchas por todas partes, tierra aventada por aquí y por allá, cosas totalmente fuera de su lugar, apiladas en las esquinas. Y ella decía, oye, ¿por qué hiciste esto? Lo reacomodé un poquito para poder barrer bien, pero los llenaste de polvo. Los pusiste en el piso y después barriste, están todos llenos de polvo. Ay, no, es que eres bien exigente en lo que te fijas. Y ella se dio cuenta que dejarle las tareas del hogar a él era el peor error de su vida. Compensaron las cosas. Digamos que el trato fue, cuando yo llegué a la casa y me ponga a hacer el aseo, tú te vas y te encierras en el cuarto. No te quiero cerca porque me pones de malas. Tú y tu actitud de querer ayudar y que dejas todo pero encalafregada, por favor, hazme el día fácil, vete y enciérrate en el cuarto. Me tardó 45 minutos y terminando, te vas de la casa y me compras de cenar. Y ya. Y esta rutina son 2 veces por semana. Llevan ya 5 años o 6 casados y se la han llevado a todo dar. Ya no es tanto problema, pero eso sí, cuando Noelia está haciendo el trabajo, no le hables. Si está de malas, y de malas como un gruñón, un ogro, pero de los malos. Felipe lo sabe, respeta el trato. En pocas ocasiones se le ha ocurrido intentar interactuar con Noelia con las mejores intenciones. Oye, déjame te ayudo, te traigo algo. Y cuando voltea a Noelia, tiene una cara que si vieras ese gesto, esa expresión en una película, identificarías perfectamente que alguien ahí está a punto de pasar al otro mundo. Y no es Noelia. Así es que Felipe, después de ver esa mirada, sabe que está en peligro de extinción, solo comienza a caminar hacia atrás, no dice palabra alguna, sube las escaleras en silencio como si estuviera en medio de su propio funeral, llega a su habitación, cierra la puerta y el mundo recobra su ritmo como debería de ser y como siempre debió haber sido. Así es que ahí está él en su habitación, espera hasta que la casa esté en un silencio sepulcral, porque ya sabe que ahí su esposa terminó de trabajar, baja rápidamente las escaleras sin decir palabra e intentándose no cruzar con Noelia porque no es un buen momento, sale de la casa y empieza a caminar varias cuadras porque cerca de ella hay un puesto de hamburguesas que le encantan a su esposa y sabe que los peores días esa es la mejor cena para ella. Regresa, todavía Noelia está de muy mal humor y lo que él hace como parte de su ritual es quedarse adentro de la casa en la entrada sin hacer nada de ruido, abriendo la bolsa para que todo se impregne del aroma de las hamburguesas y va a escuchar a Noelia decir, ¡ay, qué rico huele! Y ahí es el momento en el que vuelves a regresar a la vida y Felipe comienza a actuar como una persona normal en esa relación que funciona perfectamente bien. Todo es parte de un rito, todo es parte del día a día. Los días en los que Noelia está de súper buen humor, sí puede haber interacciones, pero ¿sabes algo?
Tienes que estar consciente que cuando juegas con fuego te puedes quemar. Y como Felipe sabe que esos cambios pueden ser muy bruscos y aunque esté de muy buen humor, de repente algo que no haya dicho, que no haya hecho de manera correcta, puede hacer que en esos momentos tan sensibles y vulnerables para Noelia se vuelvan en una bomba atómica, prefiere no aprovecharlos, no interactúa, él se desaparece. Esté de buenas o de malas, él se va a ir y va a hacer su ritual. Esos 2 días por semana, Noelia va a cenar rico. Las hamburguesas en el peor día, cualquier otra comida en los días normales. Un día vienen los dos del trabajo. Felipe había pasado por Noelia porque a Noelia se le había ponchado una llanta o alguna situación muy básica con el carro, pero decidieron que era mejor por cuestiones de tiempo que ya se fueran los dos juntos. Felipe muy contento por eso porque le gusta que pasen tiempo juntos y Noelia igual. Los dos fuera de esa situación de la limpieza, todo es perfecto en esa relación. Entonces, vienen de regreso del trabajo y él había comprado un par de bocadillos para que fueran todo el camino de regreso, algo que aquí se utiliza en Monterrey como la palabra monchando, que es estar como comiendo un poco cosas ricas, probablemente no dietéticas sino saludables, pero cosas que sean agradables al paladar. Y le compró cosas específicas para Noelia, así es que ella fue comiendo todo el camino bien contenta, llegó contenta a la casa y él, en ese momento que cruzó el umbral, como muerto a su ataúd, subió las escaleras sin hacer ningún ruido, sin decir nada. Lo único es que olvidó algo. Dejó una mochila en la que llevaba su laptop y material de la empresa pegada a la puerta en la entrada. Las últimas 2 ocasiones que se le ocurrió hacer eso, Noelia paraba las cosas que estaba haciendo mientras gritaba de abajo. No, tampoco voy a dejar que me desordenes más de lo de siempre. Sube tu mochila ya o no voy a seguir limpiando y me vas a tener que dar aparte dinero. Y empezaba su perorata de amenazas que Felipe no le gustaba, no por la amenaza, sino porque sabía que le hacía molestar. En ese momento olvidó la mochila, subió las escaleras, se metió en su ataúd al cual llama recámara, estaba sentado ahí esperando que Noelia terminara, entonces se cortó abruptamente el sonido y Noelia dijo, pero no tan enojada: Felipe, dejaste la mochila en la entrada. Y a Felipe se le crispa toda la espalda, pero él sabe que no es buen momento ahí. Tiene que dejar que el sonido regrese, Noelia se vaya a los trastes que está a 2 habitaciones de la entrada, y entonces él va a bajar sigilosamente, va a tomar la mochila y va a subir ahí, porque si no, mira, van a llegar un par de gritos y amenazas diciéndole el por qué no la debe de dejar ahí, el por qué es tan desordenado y cosas que no le gusta escuchar. Así es que Felipe está sentado, está un poquito asustado, pero está muy al pendiente de que Noelia siga con todas las actividades. El silencio se corta, escucha la aspiradora, escucha cómo va pasando de la entrada hacia la zona de la televisión, de la sala, pasa a la cocina y está esperando, sabe que es 1 o 2 minutos más. Cuando se corta otra vez el sonido, híjole, y se le crispa otra vez la espalda. Algo más hice y está intentando recordar qué cosas hice. Pero no recuerda nada que haya dejado desordenado. Y entonces dice Felipe, también soy honesto contigo, tú no te acuerdas dónde dejas las cosas. Entonces, ¿quién sabe qué dejaste ahorita con los gritos de tu esposa? Te vas a dar cuenta. Y está el pobre Felipe nada más un poco enjaquecado por la situación que él mismo provocó sin darse cuenta, cuando escucha unos pasos que suben rápidamente la escalera. Después de eso, un portazo en la habitación que él tiene como estudio y seguido un montón de movimiento. Golpes, cosas que se mueven y que se arrastran más, golpes, se mueven y se arrastran más. Y eso ya se le hace muy extraño, eso no es parte del ritual de limpieza de Noelia. Seguido de eso, suena a algo que cae con mucha fuerza al piso, la casa retumba, se asusta y abre la puerta, y donde abre la puerta dice, mujer, ¿qué pasó? Y donde dice, mujer, ¿qué pasó? Noelia pega un grito en el cielo y nada más grita, Felipe, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo estos juegos conmigo? Ella viene subiendo las escaleras. Cuando Felipe gritó, prácticamente le gritó en el oído. Y ella volteó y se asustó mucho porque los dos escucharon el mismo sonido que venía de la habitación que era el estudio. Él se le queda viendo a Noelia, Noelia se le queda viendo a él. Y él le dice a su esposa, ¿estás bien? ¿Te caíste? Ay, Felipe, ¿cómo serás bruto? Pues ¿cómo si me caí si tú me ves aquí parada? Y entonces le dice, no, pues el golpe. Pues ese has de haber sido tú. Dice, por primera vez, de forma educada, me dices que vas a subir la mochila con la laptop
que la vas a llevar a la habitación. Te digo que sí, también de forma educada, conteniéndome porque me harta que la dejes en la entrada. Y no es el lugar para la mochila con las cosas si tienes un cuarto de estudio. Y Felipe nada más agacha la mirada porque eso era lo que no quería escuchar hace como 10 minutos. Y le dice, sí, ya sé, discúlpame. Está bien, pero ¿por qué? Si vas y me pides que vas a subir la mochila y que la vas a llevar al estudio, y te digo que sí, ¿por qué después haces todo ese desastre? ¿Pero qué desastre? ¿De qué hablas? Sí, vas y me lo pides muy amablemente, y entonces Felipe cae en cuenta de eso. ¿Cómo que te fui y te lo pedí muy amablemente? Si yo estoy encerrado en el cuarto, te estaba huyendo, mujer. Ya sabes que yo y me voy y me meto ahí, porque si no estás bien enojada, y yo no quiero hablar contigo cuando estás tan enojada, me tratas muy feo. Así es que, por favor, dime de qué estás hablando porque no te entiendo. Y Noelia se le queda viendo y dice, bromitas. ¿Tú crees que me gustan las bromitas cuando estoy haciendo aseo? Y entonces a Felipe se le sale, no lo piensa y se va a arrepentir el resto de su vida. Y le dice, no, si cuando estás haciendo aseo yo sé que no te gusta nada. Y cállate, porque ahí, aunque no hubo un cristal que se rompiera, ambos lo escucharon. No sé si fue, digamos, la parte más cuerda de Noelia o fue un poquito el recubrimiento que tenía esa relación que permitía que hicieran estos cambios, pero el pobre genio de su mujer ahora sí lo conoció días después, pero no en ese momento, porque justo después de haber escuchado como un cristal que se rompía, pero después de haber dicho esas palabras que jamás debió haber expresado, se volvieron a escuchar ruidos en la habitación. Algo se estaba arrastrando y moviendo y un mueble grande, y después de eso unos golpes más, y los dos se quedan viendo, y entonces él le dice, vuélveme a decir eso que yo te pedí lo de la mochila, y ella se le queda viendo con una mirada que, te vuelvo a decir, si esto fuera una película entenderías que está a punto de pasar. Y Felipe, con miedo, va corriendo a la habitación y abre la puerta de golpe y cuando la abre, se topan con algo que a los dos los deja frío. Dentro de esa habitación hay una mesa, hay una pantalla de televisión, hay un sofá y 4 sillas. Las sillas están enfrente de una mesita que está en forma de L. La L no está pegada a una pared, digamos que tiene una L y hay una silla de un lado, otra silla enfrente, otra silla de otro lado, otra silla enfrente. No sé exactamente por qué no me explicaron para qué lo utilizan así, pero así es como lo tienen. Cuando abren la puerta, el sofá está pegado a la esquina. Sobre el sofá está la mesa en forma de L mal puesta. Y arriba de la mesa, como si un malabarista hubiera hecho esta obra, una silla sobre la otra. Todo en forma de torre y coronando la torre, la mochila con el laptop de Felipe. Se voltean a ver el uno al otro, ven la habitación en la que no hay closets, no hay lugares donde esconder nada. La habitación tiene ventanas, pero las ventanas están cerradas. Abren las ventanas, las telas mosquiteras están puestas, así es que se dan cuenta que ahí no ha habido nadie. Eso es porque detrás de la tela mosquitera tienen unas rejas muy fuertes, muy sólidas. Es una forma de protección para la casa. Ahí nadie entró y nadie salió. Y Noelia y Felipe desde ese día saben 2 cosas. Lo paranormal se presenta de maneras muy extrañas y Felipe no debió haber dicho eso. Entonces ya vamos viendo cómo va este episodio, ¿verdad, familia nocturna? Con la historia que tuvimos al inicio de René y después con la de Noelia, son encuentros extraños los que a veces nos topamos, que tengo la duda, si sabes de qué es de lo que estamos hablando ahí, házmelo saber en los comentarios. Pero creo que el más extraño de todos, el que para mí no le encuentro ningún significado y es porque es una historia inconclusa, es esta historia que me mandó Edgardo. El día en el que Edgardo cumplió 18 años fue el día en el que su vida, digamos que se detuvo y comenzó una nueva etapa y con eso no es una muy buena etapa de su vida. De ese momento al día de hoy ya pasaron 10 años y Edgardo ya se siente preparado para hablar qué fue lo que le ocurrió ese día. Y me dice que después de ese cumpleaños 18, su vida no ha vuelto a ser la misma. Ese día él estaba ilusionado. Por fin iba a poder tramitar su documento de identidad que demostrara ante los demás que tenía mayoría de edad y se ilusionaba. Voy a poder entrar al cine a ver ciertas películas en las cuales o por violencia o por terror o por lo que sea no me dejan entrar. Ya voy a poder ir a un bar por mí solo, pedir algo de tomar y cuando me digan
muéstrame tu identificación. Voy a sacarle y se la voy a poner al cantinero o al mesero ahí enfrente con orgullo y le voy a decir, ¿sabes qué? Sírveme de una vez, que sean 2. Porque él sentía que ya habían sido muchos años de aguantarse, el no poder ser y vivir como un adulto. Y traía todas esas ideas en su cabeza. Edgardo era medio aislado, no tenía tantos amigos, pero la gente que tenía cerca lo quería mucho. El día que llegó a la facultad, ya estaban esperándolo ahí con un pastel de cumpleaños, un par de regalitos, y venía muy entusiasmado a su casa. No dejaba de pensar en estas escenas, lo que iba a cambiar su vida de aquí en adelante, cómo iban a ser las cosas ahora que tuviera su carnet de identidad. Y así estaba Edgardo, todo el tiempo pensando en el camino, todas las cosas buenas que vendrían. Cuando llega a su casa, tal vez, si hubiera estado más atento, no hubiera entrado, pero no tenía la atención puesta. Estaba metido en su mundo interior, y por eso digamos que no percibió que algo extraño estaba pasando ahí. Él llega, sabe que su familia le tiene preparada algún tipo de fiesta o celebración. Ni un año anterior lo han dejado pasar en su cumpleaños. Es más, a él se le han olvidado en 2 ocasiones a lo largo de su vida, pero a su familia no. Y siempre, año con año, se esmeran en hacer algo cada vez más bonito. Ese año, que saben que él estaba esperándolo con mucho anhelo, está esperando una fiesta sorpresa. Y cuando ya llega a la casa, está enfrente de la puerta principal y la abre, se detiene. Su corazoncito se le para un segundo, porque sabe que probablemente hay gente escondida por ahí y por allá, porque la casa está en total oscuridad, lo cual no es normal, porque son cerca de las 8:30 de la noche y donde él vive, a esa hora ya hay una oscuridad absoluta. Y en la casa de sus papás, que llegan desde las 6 de la tarde, las luces se encienden desde la cochera, en el interior de la casa, y dan signos de vida por todas partes, porque es una familia, digamos, muy alegre. O vas a escuchar música o vas a escuchar altas conversaciones, pero todo en silencio, un jueves de cumpleaños, con oscuridad absoluta. Esta es una fiesta sorpresa. Lo sabe perfectamente. Ya tiene la seguridad y la certeza completa en eso. Así es que cruza el umbral, cierra la puerta, camina unos pasos y no notó que la casa estaba exageradamente helada al punto en el que sus lentes se comenzaron a tornar en este color como húmedo cuando se te empañan demasiado, y no notó tampoco que de su boca estaba saliendo vaho espeso, un vaho completamente blanco. Él iba caminando casi de puntitas por el pasillo, antes de llegar a la sala en la que todos deberían de estar esperándolo ahí. Va caminando para allá, y cuando se para justo en el umbral de la sala, esperando que el grito atronador de ¡sorpresa! ¡O felicidades! explotara en la casa, las luces se encienden en la sala. Lo raro son las luces, no son luces normales. Se escucha el switch donde se encendió, pero el lugar que está viendo frente a sus ojos no se parece a su sala, y las luces que se encendieron no son eléctricas. El lugar de ahí parece más bien una cueva, oscura absolutamente, con paredes de piedra, que se ve que la bóveda no es tan alta, porque se ve más o menos a la altura que estaría el techo de su casa, y lo que está viendo no lo entiende, lo desconcierta tanto que pone la mirada en todo lo de alrededor. El lugar es absolutamente oscuro, salvo por la vela que proyecta, o algún tipo de linterna o fogato velas, porque no ve qué es lo que lo emana, pero es una luz tintineante, es una luz que se mueve un poco, y ve estos resplandores y estos reflejos, y tarda cerca de 10 segundos de ver el techo, la bóveda del lugar, hasta que baja su mirada, y frente a él, a 1 metro, 1,5 metros, hay un sujeto, un anciano, vestido de blanco, con el cabello completamente cano, y en el momento en el que cruzan las miradas, Edgardo siente que el cuerpo se le queda congelado. Y ahora sí comienza a sentir el frío de ese lugar, que es un frío que te cala hasta los huesos, y no se puede mover. No puede mover nada, es como una parálisis del sueño, pero diurna, en medio de tus actividades del día a día. El anciano voltea su rostro a la derecha, hace un ademán con la mano. 2 sujetos que parecen la misma imagen de él, uno un poco más robusto, el otro un poco más delgado, caminan directamente hacia el anciano. Uno se para al lado del otro, los 3 se acercan hacia donde está Edgardo, y Edgardo no recuerda más.
Cuando él abre los ojos, está en una cama de hospital. Han pasado cerca de 12 horas y va a escuchar una historia que él no puede entender. Sus papás llegaron un poco tarde, se les había hecho tarde por las situaciones de las vueltas, habían ido a comprar unos globos, un par de regalos muy específicos para Edgardo y un pastel de chocolate que era el que él quería y le gustaba en esta temporada. Venían preparados. Cuando vieron que la puerta de la entrada estaba abierta, se metieron asustados en la casa porque todos saben que en la colonia en la que están, aunque no es la más peligrosa, no es una colonia tan segura y la puerta no debe de quedarse abierta. Cuando entran en la casa, les caló un frío terrible, como si hubieran dejado un aire acondicionado en la temperatura más baja por muchas horas, tal vez días, porque en la ciudad afuera de su casa estaba cerca de 27 grados, pero adentro llegaba casi a los 0 grados centígrados. Y frente a ellos, en medio de la sala, con una mano extendida, estaba Edgardo, babeando por la comisura del labio, con los ojos abiertos y moviendo los labios pareciendo que quería expresar o balbucear algo. Estaba tan frío que les daba miedo que pudiera tener algún tipo de hipotermia. No reaccionaba, no se movía. A como pudieron, sus padres tomaron de su brazo y lo bajaron a la fuerza hasta que quedara en paralelo con sus piernas. Tuvieron que llevarlo casi a rastras al carro, y cuando lo suben al vehículo, la cabeza de él queda reposando en el regazo de su hermana, la que está llorando. Pobre niña de 14 años que no entiende qué le está ocurriendo a su hermanito. Y ella está llorando diciendo que por favor hagan algo, que Edgardo es su cumpleaños, que no puede estar así. Y los papás van con el corazón en la mano conduciéndose al hospital. Y estaban ahí al pendiente de los resultados de los estudios, de las observaciones, porque los doctores no entendían qué había pasado. Hasta que 12 horas después, de la nada, Edgardo comenzó a recobrar conciencia. Pero no memoria. No recordaba qué había pasado. No recordaba estos 3 ancianos. No recordaba nada de eso. Y durante un año tuvo que estar yendo a tratamiento médico y a chequeos continuos. No es normal lo que le pasó. Debe de haber algún tipo de afección. Entre tags, radiografías y un montón de estudios que le pedían, no aparecía nada. Pero le decían los doctores, esto no es cualquier cosa. Por favor, manténganlo observado. Y su vida comenzó a cambiar. Su vida no era la misma. Él ya no se sentía completo, se sentía roto. Y no era nada más por la enfermedad. Era una sensación que no la podía poner en palabras, porque si la ponía en palabras sonaba tan ridículo que nadie lo iba a entender. Era como si unas manos viejas se hubieran metido justo al centro de su pecho y le hubieran sacado algo. Algo que le daba vitalidad, algo que lo hacía ser quien era. Y ahora simplemente eso ya no estaba y sentía el vacío ahí. Pero ¿cómo explicas eso? ¿Cómo explicas eso sin parecer más loco? Sin parecer más tonto. Y Edgardo no lo pudo explicar. Pasaron cerca de 6 años, tal vez un poco más, cuando un día en una reunión familiar, su mamá, que ya tenían una relación, digamos, un poco trastocada después de ese momento, porque hubo muchas luchas, hubo muchos roces, los papás buscando lo mejor para su hijo pidiendo a gritos de alguna manera que ya no lo sofocaran, pero sin tener las palabras correctas, sin entender exactamente qué era lo que ocurrió con él y sin sentirse él mismo. En una reunión familiar se le ocurrió decir que estaba teniendo un sueño recurrente y que creía que era lo que había pasado ese día, el día, que así era como lo llamaban en su casa, el día. Y todos sabían a qué se refería. El cumpleaños 18 de Edgardo, donde lo encontraron con lo que parecería pudo haber sido algún tumor o pudo haber sido algo que le estaba provocando problemas en su cerebro que nunca se lo detectaron los doctores. El día. Y cuando Edgardo contó que el sueño era de 3 ancianos vestidos de blanco y los describió, su mamá lo escuchó, abrió mucho los ojos y reaccionó de una manera tan espontánea que todos entendían que ahí pasaba algo raro. La señora se llevó las 2 manos a la boca y solo dijo, «No, los 3 brujos blancos», y no dijo más. Desde ese día hasta el día de hoy, Edgardo la ha intentado convencer que le platique más acerca de ellos, que le explique qué fue lo que pasó, pero la mamá se niega y le ha dicho una y otra vez que es por su propio bien, porque después de escuchar de ellos ya no hay marcha atrás. Me mandó esta historia porque acaba de convencer a su madre que le revele la verdad acerca de los 3 brujos blancos. Y esto va a ocurrir, parece que en 2 semanas.
Antes de terminar este episodio, tengo una pregunta, pero no es para ustedes, familia nocturna. Es para la vocecita del más allá. Ahora a mí me toca, vocecita. Tengo una pregunta. Ok. ¿Tú sabes quién es Gerardo Reyero? ¿La voz de Dragon Ball? ¿Ok? Se puede decir, no. Ni tan lejos, ni tan cerca, ni tan fría, ni tan caliente. Es una de las grandes voces de Dragon Ball porque es la voz de Freezer. Ya. Entonces, quiero contarles una historia que me topé en un podcast en el que él fue a platicar. Si mal no recuerdo, es el podcast en el que platica con Iggy Dukievich, que es la voz de Tony Stark de Marvel. Estos actores de doblaje están platicando en mil y un cosas y Gerardo Reyero tocó varios temas que estaban bien interesantes. Si no han visto la entrevista, súper recomendada. Y ahí manden saludos de parte del narrador y hablemos de lo que no existe porque está muy buena esas entrevistas. Él cuenta, yo les voy a dar mi ¿cómo puedo decir? Abstracción desde mi raciocinio, qué fue lo que entendí o qué puedo abstraer o deducir de él. Es una persona que tiene muchas experiencias del tipo espiritual, paranormal, extravagantes, extraordinarias, extrañas. Se ve que es un sujeto muy seguro de sí mismo, que habla con una naturalidad y un aplomo digno de las personas que cuando viven las cosas o les ha sucedido algo, simplemente no dudan de eso y siguen adelante, pero también con una coherencia y sutileza muy, muy, muy interesantes. Yo se lo recomiendo porque lo que cuenta no es poca cosa, pero la forma en la que lo cuenta genera un impacto muy fuerte ver a alguien que no duda de lo que está diciendo, por lo cual tiene el aplomo de decir, esto lo viví y se acabó. Son varias experiencias cortas, la versión que les voy a decir, pero contundentes. Cuenta que él hace tiempo, creo que ya al día de hoy pasaron 10 años, un día no puede mover una parte del cuerpo, siente que se le duerme, si mal no recuerdo, una pierna. Y después de la pierna, se extiende a la otra pierna y después hay varias partes del cuerpo que ya no puede empezar como a mover bien. Y cuando le hacen revisiones le detectan que es un síndrome, una problemática, no recuerdo el nombre exactamente, en la que hay como algo del sistema inmune que te está atacando los nervios y el problema es que si se deja avanzar lo suficiente, el corazón y los pulmones se apagan. Entonces es una enfermedad complicadísima. Él está llevando su proceso porque ya la detectaron, es la parte más importante, va a empezar a llevar la parte de medicación y el doctor le dice abiertamente, difícilmente vas a volver a recuperar todas tus funciones, vas a tener que volver a aprender todo, desde hablar, porque perdió para ese momento también el habla, no sé a qué nivel, pero ya había afectado la mayor parte de su cuerpo. Lo bueno es que había comenzado de los pies hacia arriba, y eso permitía que las zonas vitales no entraran en estos malfuncionamientos, les dio el tiempo suficiente. Y él tiene, desconozco si es un sueño o una voz exactamente que escucha, pero él tiene un encuentro con lo que él denomina sus ángeles. Y su ángel o sus ángeles le dicen, tranquilo, vas a estar bien, te vas a recuperar. Y él cuando escucha eso, se quita la duda que eso tiene que ver con fe, creer ciegamente, de manera completa. No es cualquier cosa, es sumamente complicado. Las apariencias son una cosa, el vivirlo de forma como interna es complicadísimo. Las voces que tenemos dentro, las ideas, las vivencias que tenemos, no todo eso te puede bloquear. Y en el caso de él, a pesar de toda su experiencia, porque esto le pasa ya de adulto, tiene una fe completa. Y le dice al doctor, no, me voy a recuperar. No sé cómo se lo expresa, vuelvo a decir, porque entiendo que hasta el habla había sido afectada. Y el doctor le dice, es que no quiero generarte como que falsas expectativas. Y dice, y cuando me empiezan a dar el tratamiento, salgo de ahí caminando. Y el doctor está que no se la cree. Dice, y me recuperé. Todavía al día de hoy hay 2, 3 cositas que quedaron como un poquito afectadas, pero es mínimo. Pero el doctor dice que no es posible. Para el nivel que yo estaba afectado, la recuperación no se podía dar así. Y seguía mencionando, les digo que está súper interesante su experiencia, seguía mencionando que él ya había tenido encuentros como con esta parte espiritual, pero que él prefiere como mantenerse un poco al margen. Y se me hizo muy extraño, porque cuenta cosas que están fuertes, hay cosas ahí que habla como de unos encuentros en una pirámide y situaciones de este tipo. Entonces, ¿por qué quiso mantenerse un poco al margen, especialmente de la meditación? Y se me hizo súper extraño.
Y es que hay algo. Y él dice que desde siempre ha sentido que es como una persona espiritualmente muy abierta, que tiene mucho contacto con ese otro universo con el que podemos tener contacto en lo que denominamos espiritual. Y menciona que un día haciendo meditación empezó a sentir algo que le quitó toda la tranquilidad. Y dice que sintió como si el velo entre los dos mundos se hiciera muy delgado y del otro lado lo que lo estaba buscando él no era bueno. Aparte de que no era bueno, era muy oscuro. Y como tercer punto, y no mejor, era enorme. El tamaño que sentía de las presencias eran tremendamente inmensas, absolutamente oscuras y que no eran buenas. Y desde ahí dijo, yo prefiero alejarme de estas cosas porque parece que me están buscando de alguna manera. Entonces parece que Freezer también tiene algunos enemigos del otro lado. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Pero antes de despedirme, permítanme decirles 3 cositas. La primera es una pregunta. Querida familia nocturna, ¿ustedes saben qué demonios es lo que pasó en alguna de las primeras 3 historias? Si conocen, si reconocen algo de eso, especialmente yo también tengo la duda de lo de los 3 brujos blancos. Pero si saben algo de esto, déjenmelo aquí en los comentarios. Segundo punto, querida familia de Puebla, nos vemos allá el próximo 6 de agosto. Y querida familia de Pachuca, el 8 de agosto estamos en tu ciudad. Vayan, ya saben, en todas nuestras redes hay un link que dice boletos o link envío. Y en ese link envío con B de bueno, en ese link entras y ahí aparecen todas las fechas. Si entras en nuestros canales de difusión, 1 o 2 veces por semana estamos subiendo la liga para que tú puedas entrar y separar tu lugar para la fogata en tu ciudad. Ahora sí, lo último que queda por decirles es que, querida familia nocturna, hasta que nos veamos el sábado de sombras y en la fogata en tu ciudad, te deseo que tengas, porque faltan 3 semanas para la fogata en tu ciudad, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye. Narrador, ¿Qué tengo pasó? que intervenir porque hace varios episodios que no nos has estado contando historias extra. Pero han estado largos. Pero no son historias extra. O sea, si no es extra, no es lo mismo. A ver, ¿ustedes son team historias extras o son team no que el episodio se acabe y no nos cuentes una más? ¿De qué team son? Ahí me lo dejan en los comentarios. Entonces, ¿quieres una historia extra? Sí, pero que sean 2. Ah, o sea, Para compensar. ya me los estás chiflando. La vocesota del más allá llegó también con tu estandarte y el fin de semana en el Sábado de Sombras, yo había terminado, yo estaba bien tranquilo, quería entrar en otros temas y de repente las 2 redes, tanto TikTok como YouTube, otra y yo. Y ve, te ríes. ¿Tú crees que esto es un juego de alguna manera? No es un juego. Es que queremos más historia. Bueno, va. Sí tengo 2, y de hecho sí tengo 2. Sí, bueno. Una fue por un error, porque se me olvidó contar algo de lo de Gerardo Reyero que les estaba diciendo. Gerardo Reyero, la voz de Freezer, tuvo un encuentro paranormal que está de locos. Cuando él era, no sé si niño o adolescente, llega a la casa de algún familiar y ve a una persona mayor sentada o de pie en la sala y va y la saluda y se pone a platicar con la persona. No lo saluda de mano ni nada de eso, platica. Y entonces hay un familiar de él que le dice, ¿y con quién estás hablando? Y le dice, aquí con tu invitado o tu invitada. ¿De quién estás hablando? Y le señala la sala, pues con esta persona. Cuando llegué estaba ahí y la saluda y le estoy preguntando que quién es, que cómo está. Y le dicen, pero Gerardo, pues, no hay nadie ahí. Y le dice, pero si la veo aquí perfectamente. Y desde ahí se dio cuenta que él puede percibir a este tipo de espíritus, almas, y puede tener contacto. Pero si no han escuchado el resto de sus historias van a entender por qué es algo que a veces él prefiere mantener su distancia. Que bueno, saludos al maestro Gerardo Reyero, increíble actor de doblaje, y aparte con cada anécdota que cuenta que están cañonas. Ese me olvidó contárselas. Y bueno, tengo una historia más, pero esta historia tiene que ver de hecho con esta temporada, con la temporada en la que estamos en Guerra Familiar Nocturna y una guerra que vamos a ganar, pero a nuestro estilo y a nuestra manera. Siempre con respeto, sin hacer polémicas y yendo directamente, ya saben, a eliminar esos canales duendiles y piratas. Pero ustedes, familia nocturna, para que nos ayuden, ya saben, no hagan nada con los canales pirata, nada. No interactúen, no les den dislike, no les pongan ahí algún reporte, no lo hagan. No es psicología inversa, es directo. Por favor, no hagan eso. Ya sabemos que cuando eso se hace, favorece, aunque suene súper tonto, favorece a los canales pirata. No lo hagan.
Ni lo reporten, ni dislike, ni comentario. El algoritmo ahorita anda muy loco desde hace muchos meses, por eso nosotros nos mantuvimos al margen. ¿Qué es lo que tienen que hacer con estos canales? Si nos pueden apoyar y se los agradeceríamos de todo corazón, es sencillo. Te topas con uno de estos canales, tómale fotografía, un screenshot, no hagas nada más y salta del canal. Simplemente dale como si no lo hubieras visto y busca lo que tú estás buscando y ve lo que tenías que ver. Pero es como si no te lo hubieras topado. Tómale un screenshot. Y por Instagram, mándanos por DM, por mensaje personal, mándanos por favor el screenshot y dinos nada más de qué redes. No pongas ni siquiera el nombre del canal. Con el puro screenshot que ahí aparezca la página principal de ellos, con eso es más que suficiente. Con eso ya. Por favor, el resto de cosas, aunque venga del mejor de los corazones y de las mejores intenciones, no hagas del resto de cosas. Nada, nada, nada. Ya nos llegaron muchas personas que dicen, ya lo reporté, ya le no sirve eso, al contrario, los favorece. Entonces, por favor, no lo reporten, no pongan mensajes. No es porque no queramos hacer nada, es porque ese método los favorece a ellos. Ahora sí, dicho una vez esto, me mandaron una leyenda que es de una persona que no sé de qué país es, no creo que sea de México. Me dice que es una persona que vive cerca del puerto. Dice, esto es una historia que me contaba mi abuelo cuando era niño. Yo creí todo el tiempo que era una leyenda, un cuento, y que mi abuelo, que era bien bueno contando historias, tú me lo recuerdas mucho, como que él se lo inventó y lo contaba pero bien sabroso, y todos, sus hijos, nosotros que éramos sus nietos, y también hermanos, primos, gente como cercana a él, se sentaba a escuchar, contaba bien sabroso las historias, y él contaba que cuando el puerto aún era puerto en forma, y las embarcaciones no eran de metal sino de otros materiales, y la gente se enfrentaba realmente con los monstruos del océano, así nos empezaba a contar, que aquí hubo un tiempo en el que llegaron los piratas, y que este lugar estuvo asediado mucho tiempo, hasta que una bruja nos salvó. Y él contaba que había una mujer que se dedicaba solo para cuestiones como de curandera, por así decirlo, como chamán, curandera, puras cosas de quitar males. Y estaba tan asediado el lugar, y ponle tú que los militares, no sé qué nombre tenían en ese tiempo, la gente que vigilaba el puerto, que era de parte del gobierno, no tenía ni el armamento, ni el presupuesto, ni la forma de atacar a los piratas. Y los piratas llegaban contra todo. Llegaban, saqueaban, robaban y bueno, más cosas que ni siquiera puedo mencionar aquí. Era un lugar de terror, era un lugar en el que la gente no vivía bien, y la gente que estaba en el gobierno y los del poblado se acercaron con la bruja para ver si ella podía hacer algo, por algo en especial. La única casa que no iban a asaltar, a la única persona con la que no se metieron, era ella. Y eso hacía que creyeran que tenía algún poder, y la bruja les decía que no, que tal vez porque sabían quién era, que tal vez por eso la respetaban, pero que ella no podía hacer nada. Pero vio tanto que le imploraban que la mujer se lo tomó como una misión personal. Quiero dejar claro algo, porque cuentan que esta mujer era más bien alguien como una médica antigua, manejaba la herbolaria y hacía ritos y rituales, pero era más como de quitarte las cosas malas. Se sentía, por lo que me contaron, que era más bien alguien que manejaba plantas, que eso era lo que hacía. Pero la mujer se lo toma tan en serio que sale de la ciudad, empieza a viajar y al año regresa. Y cuando regresa, viene muy cambiada. El rostro lo tiene lleno de cicatrices, la ropa que utiliza ya no se ve como una ropa que te invite a acercarte a ella, parece más bien una guerrera, parece más bien una persona que ha estado en batallas, que ha estado en guerras, no espirituales, sino de carne y hueso. Su mirada ha cambiado mucho y no se ve la persona linda y amable que era. Llega al pueblo y les dice que sí los va a ayudar y que sí tiene manera de protegerlos, pero que nada es gratis, que les va a costar. Comienzan a poner pequeñas monedas y ella dice que no, que quiere algo más. Y empieza a obtener artículos personales de las personas, pero esos artículos personales tenían que ser de oro, plata o bronce. No había de otra. No importaba el tamaño, tenían que ser artículos personales. La mujer guarda todo eso y dicen las malas lenguas que lo enterró en la casa. Nunca lo utilizó. Parecía que lo que quería no era propiamente la riqueza, pero fue la forma en la que les dijo que tenía que haber un cobro. Lo enterró en casa. Y en el siguiente desembarcada o ataque de los piratas, ellos llegan a la costa
Y cuando se bajan de las embarcaciones, toda la gente de ahí, del puerto, tenía las mismas indicaciones. Te encierras en tu casa, apagas las luces y pégate tú y tu familia a la puerta. Nadie te va a tocar, nadie va a intentar abrir, pero no importa que escuches, no te levantes del piso y quédate pegado a la puerta. Lo que se escuchó esa noche es algo terrible. Gritos, llantos, hombres pidiendo auxilio. Se escuchaban unos gritos espantosos de lo que parecían que eran criaturas que volaban, porque se escuchaban aleteos, movimientos por el cielo, y había cosas que pasaban por las casas, porque algunas de las casas el techo era de paja, y se veía donde se empezaba a mover y a zarandear, y había cosas que aterrizaban ahí y el techo se empezaba a hundir. Las personas vivieron un terror tremendo, y en la mañana siguiente encontraron muchos cuerpos por ahí. Algunos barcos se habían quedado porque ya no había quien los moviera, porque la tripulación se había quedado lo que quedaba de ella ahí en esta zona de la playa, y algunos otros habían logrado escapar y se habían ido. Dejaron el puerto en paz hasta el año siguiente, que un día por la noche no llegan en barco, llegaron en carretas y fueron directamente contra la casa de la bruja. La bruja ya había anticipado todo eso y empezó a hablar con la gente del pueblo y les dijo: voy a maldecir dos lugares que no deben de utilizar. Y desde ahorita les digo, el que lo utilice, mal habido sea su estirpe. No los toquen. Mi casa y la del traidor. Eso fue lo que dijo. Después de estar hablando eso esa semana, llegan estos carruajes. La gente sabía quién eran porque los intentan detener al entrar al pueblo y mandaron al otro mundo a las dos personas que los intentaron detener. Entraron 4, 5, 6 carretas, yo les dije carruajes, pero eran más bien carretas. Entran llenas de personas, van directo a la casa de la bruja, la gente está escondida por miedo, nadie sale a ayudarla, pero no era un pueblo guerrero, eran personas que simple y sencillamente vivían de la pesca y de algunas otras actividades, no eran guerreras. Entonces, no salen a ayudarlas, se escucha un griterío como no tienen idea. Y esa misma noche, en la casa de la bruja, cerca de la medianoche, comenzó a reinar el silencio. La gente de la costa, cuando ya no escuchó nada ni los caballos, se acercan a la casa y todo ahí ya no es parte de este mundo. No tienen signos visibles de haber sido dañados, pero no hay signos de vida en nada, ni caballos, ni personas, ni la bruja. Pero al día siguiente, por todo el pueblo se corre un rumor. Ya saben quién es el traidor. Un sujeto, un borracho que vivía muy cerca del puerto, solo, que había abandonado a su mujer y a sus hijos a su suerte desde mucho tiempo atrás y que se había enemistado con muchos durante todo el tiempo, un mal borracho del pueblo, se pudiera decir. Ese sujeto, al día siguiente, no había ido en la cantina por sus alcoholes, que siempre iba desde muy temprano, así es que el cantinero lo va a buscar a ver si no había sido víctima de estas personas, y no necesitó ni siquiera ni asomarse. La puerta de la casa estaba abierta y justo enfrente de la puerta, detrásito del umbral, en una mecedora, un cuerpo prácticamente momificado, que era el de este tipo, moviéndose, balanceándose como si aún tuviera vida para estar moviéndose en esa silla. Se quedó impactado el cantinero, corrió el rumor por todas partes. Ya saben quién era el traidor, fue el único que había muerto. Y, me dice la persona que me lo mandó, se había quedado todo esto como la leyenda que contó mi abuelo, porque nadie más conocía esa historia. Pero ahora que ya crecí, narrador, hay 2 lugares aquí en esta ciudad, 2 casas que están podridas, deshechas, que se ve que son antiquísimas, y nadie se atreve a tocarlas. Una cerca del puerto y la otra en el centro de la ciudad. Me puse a investigar. No hay un solo dato en ningún periódico, en ningún reporte oficial ni nada, pero entre los vecinos me puse a preguntarles y ahí han encontrado a lo largo de los años, digamos que personas desvividas. En el puerto, gente momificada. Y ahí, en la casa que yo creo que era la de la bruja, personas que sin tener signos visibles las encuentran sin vida. Creo yo que la maldición sigue y las personas que se acercan a esos lugares, de alguna manera la maldición de la bruja se los lleva. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Está bien buena. ¿Y ustedes, familia nocturna, les gustó? Muchas gracias, narrador. Gracias a ti, vos, así tenemos allá. Qué gusto tenerte de vuelta. Familia nocturna, nos vemos en el próximo Sábado de Sombras y nos vemos en tu ciudad, Puebla y Pachuca, el próximo 6 y 8 de agosto. Allá nos vemos. Bye, bye.